En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre intachable y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Job era inmensamente bendecido, con 7 hijos varones y 3 hijas, todos ellos jóvenes y hermosos, llenos de vida y alegría. Su riqueza era vasta, con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante y respetado entre todos los orientales. Los hijos de Job solían celebrar banquetes en sus casas, cada uno en su día, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Estos banquetes eran conocidos en toda la región por su abundancia y alegría, con mesas repletas de los mejores manjares y vinos y risas que llenaban el aire. Después de cada ciclo de banquetes, Job los santificaba, levantándose temprano en la mañana para ofrecer holocaustos por cada uno de ellos. En su corazón, Job pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones durante estos días de celebración. Así hacía Job continuamente, velando por la pureza espiritual de su familia. Un día, los hijos de Dios, los ángeles celestiales, se presentaron ante el Señor para rendir cuentas de sus actividades. Entre ellos, vino también Satanás, el adversario, con su malicia y astucia. Dios, desde su trono, le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Con una sonrisa torcida, Satanás respondió: de dar vueltas por la tierra y de andar por ella, observando las debilidades y los pecados de los hombres. Entonces Dios, con una mirada penetrante, le preguntó: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre intachable y recto, que me teme y se aparta del mal. Su fe es inquebrantable y su devoción pura. Satanás soltó una risa burlona y respondió: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tú le has puesto un cerco de protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Has bendecido abundantemente el trabajo de sus manos, y sus bienes se han multiplicado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu misma cara. Dios, en su sabiduría infinita, decidió permitir que la fe de Job fuera probada. Le dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano contra él. Y así, Satanás salió de la presencia del Señor con una sonrisa malévola, ansioso por desatar su maldad sobre Job. Fue entonces cuando el mundo de Job se derrumbó en un solo día. Mientras sus hijos e hijas celebraban un banquete en la casa del primogénito, un mensajero llegó a Job con noticias devastadoras. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas, y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo he escapado para darte la noticia. Mientras éste aún hablaba, llegó otro mensajero y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solo yo he escapado para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando llegó otro y dijo: los caldeos formaron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo he escapado para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, cuando llegó otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y de repente vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo he escapado para darte la noticia. Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza en señal de profundo dolor. Cayó al suelo y adoró a Dios diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de esta inmensa tragedia, Job no pecó ni culpó a Dios. Pero las pruebas de Job no habían terminado.
Satanás volvió a presentarse ante Dios, quien le preguntó: ¿Has considerado a mi siervo Job? A pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa, él mantiene su integridad. Satanás, con una sonrisa desafiante, respondió: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás cómo te maldice en tu misma cara. Dios, en su soberanía, permitió a Satanás afligir a Job, pero con una condición: he aquí, él está en tu mano, pero respeta su vida. Satanás salió de la presencia de Dios y hirió a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. El dolor era insoportable, y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado en medio de ceniza, buscando algún alivio para su sufrimiento. Su esposa, al verlo en tal estado de miseria, le dijo con amargura: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con una fe inquebrantable, le respondió: hablas como una mujer necia. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A pesar de su angustia, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, se enteraron de todas las desgracias que le habían sobrevenido. Acordaron reunirse para ir a consolarlo y a mostrarle su compasión. Cuando lo vieron de lejos, apenas lo reconocieron. Alzaron su voz y lloraron, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches sin decirle una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Después de este tiempo, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Con palabras llenas de angustia, expresó su deseo de no haber nacido o de haber muerto al salir del vientre materno. Clamó por la muerte, viendo en ella un descanso de sus sufrimientos. Sus palabras estaban cargadas de dolor y desesperación, reflejando la profundidad de su agonía. Sus amigos, al escuchar sus lamentos, comenzaron a responder, cada uno desde su propia perspectiva. Elifaz fue el primero en hablar, sugiriendo que el sufrimiento de Job debía ser el resultado de algún pecado oculto. Con palabras sutiles, insinuó que Dios siempre bendice a los justos y castiga a los impíos, por lo que Job debía haber hecho algo para merecer su desgracia. Recuérdate, ruego, qué inocente se ha perdido. ¿En dónde han sido destruidos los rectos?, le preguntó Elifaz. Bildad, a su vez, reforzó la idea de que el sufrimiento es un castigo por el pecado. Afirmó que Dios no pervierte el derecho ni la justicia, y que si los hijos de Job habían pecado, Dios los había entregado en mano de su propia iniquidad. Si fueras puro y recto, ciertamente ahora Él se levantaría sobre ti y prosperaría la morada de tu justicia, declaró Bildad. Zofar, el tercero en hablar, fue aún más duro en su juicio. Acusó a Job de hablar sin conocimiento y de multiplicar palabras sin sentido. Afirmó que Dios estaba castigando a Job menos de lo que merecía su iniquidad, y lo instó a arrepentirse y a buscar a Dios, prometiéndole restauración si lo hacía. Job, abrumado por el dolor y la frustración, defendió su inocencia. Cuestionó la justicia de Dios, preguntando por qué los impíos parecen prosperar, mientras él, un hombre justo, sufre. ¿Por qué viven los malvados y se envejecen y aún crecen en riquezas?, preguntó con angustia. Job lamentó su situación y anheló tener un mediador entre él y Dios, alguien que pudiera argumentar su caso ante el Todopoderoso. Los amigos de Job, convencidos de su culpabilidad, continuaron sus discursos, cada vez más duros en sus acusaciones. Job, a su vez, se mantuvo firme en su integridad, insistiendo en que no merecía su sufrimiento y desafiando a Dios a que le mostrara cuál había sido su pecado. La tensión entre Job y sus amigos crecía con cada intercambio,
y la brecha entre ellos parecía insalvable. En medio de estos acalorados debates, un joven llamado Eliú, que había estado escuchando en silencio, intervino. Con un enfoque diferente al de los otros tres amigos, Eliú reprendió tanto a Job como a sus compañeros. Argumentó que Dios es justo y que el sufrimiento puede tener un propósito, como refinar el carácter o evitar que las personas caigan en el pecado. Eliú instó a Job a humillarse ante Dios y a reconocer su soberanía, en lugar de cuestionar su justicia. Después de que Eliú terminó de hablar, Dios mismo se dirigió a Job desde un torbellino. Con una serie de preguntas retóricas, Dios reveló su poder y sabiduría infinitos, dejando en claro la limitada comprensión humana. Preguntó a Job si él estaba presente cuando Dios estableció los fundamentos de la tierra, si podía comprender los misterios de la creación o si podía controlar las fuerzas de la naturaleza. Ante la majestuosa presencia de Dios, Job se dio cuenta de lo presuntuoso que había sido al cuestionar la justicia divina. Con humildad respondió: «He hablado de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía». Job se arrepintió en polvo y ceniza, reconociendo la soberanía de Dios y su propia pequeñez. Dios, entonces, se dirigió a Elifaz, Bildad y Zofar, reprendiéndolos por no haber hablado rectamente de él, como lo había hecho Job. Les ordenó ofrecer holocaustos por su necedad y le pidió a Job que orara por ellos, para que él no los castigara. Después de que Job oró por sus amigos, Dios restauró su fortuna y le dio el doble de todo lo que había tenido antes. Sus hermanos, hermanas y antiguos conocidos vinieron a él, comieron con él en su casa y lo consolaron por todo el mal que Dios había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro, simbolizando su restauración y honor. Dios bendijo a Job aún más que al principio. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas, y no había mujeres más hermosas que las hijas de Job en toda la tierra. Job vivió 140 años después de su prueba, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió anciano y colmado de días, habiendo experimentado tanto las profundidades del sufrimiento como las alturas de la restauración. La historia de Job es un testimonio poderoso de la fe inquebrantable en medio de las pruebas más oscuras. A través de su sufrimiento, Job aprendió valiosas lecciones sobre la soberanía de Dios, la humildad y la perseverancia. Su historia nos recuerda que el sufrimiento no siempre es el resultado directo del pecado personal y que los caminos de Dios a menudo están más allá de nuestra comprensión. En última instancia, la historia de Job prefigura el sufrimiento y la exaltación de Cristo. Así como Job sufrió inocentemente y fue finalmente vindicado y restaurado por Dios, Jesús, el justo, sufrió y murió por los pecados del mundo y fue resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Este video ha sido creado para el canal La Biblia en Historietas. Gracias por acompañarnos en una nueva historia. Cuídate, que nuestro Señor te acompañe.